corazón, todo nuestro ser en esta mañana para recibir la enseñanza de la gloriosa, bendita e inerrante palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que con una mente humilde y dependiente de Dios inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Nuestro buen Dios y Padre, estamos en esta mañana reunidos en este lugar porque Tú nos has convocado y nos has traído. Has puesto el querer como el hacer por Tu santa voluntad para venir a este lugar. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para darte gracias. Estamos aquí porque es nuestro deber como hijos rendirte tributo, honra y acción de gracias por Tus bondades. Darte gracias por nuestra familia, darte gracias por todas las bendiciones que nos das, pero sobre todo por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado, que se inmoló en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En consecuencia, reunidos aquí, hoy también nos disponemos para recibir el mensaje de Tu santa palabra, por lo cual te rogamos, amadísimo Dios, que nos des la gracia, amado Padre, de poder estar dispuestos, de que nuestra mente y nuestro corazón estén concentrados en Ti. Quita toda distracción, Señor. Quita la pereza, el sueño, y permite, Señor, que estemos atentos y dispuestos a recibir Tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Abre nuestros ojos para ver a Cristo. Abre nuestros oídos para entender Tu verdad. Y guíanos en el camino de Tu salvación. Pon Tus palabras en mi boca, Señor. Guíame en la luz de Tu verdad. Y permite que lo que enseñe llegue al corazón y a la conciencia de mis hermanos para que puedan entender cada día más la necesidad de Cristo. Para que puedan entender cada día más que somos pecadores y que sin Ti nada somos. Que solo podemos pecar y apartarnos de Ti. Pero que contigo tenemos la luz, la guía, la dirección para conducirnos en este mundo. Toca los corazones que no Te han conocido. Permítales hoy creer y ser regenerados para gloria de Tu nombre. Bautízalos hoy con Tu Espíritu Santo, Señor, y concédeles, Señor, venir a formar parte de Tu iglesia. Te pido estas cosas, Padre Santo, no en mis méritos, sino en los méritos de Tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado. Amén y amén. Hermanos, el hermano Juan Carlos estaba hablando de la importancia de educar los niños, de formar los niños en el conocimiento de Dios, y me vino a la mente algo muy importante. Cierta vez se reunieron 3 hombres muy educados, muy pensantes, para discutir cuál era la edad más apropiada para educar a los niños. Uno dijo: desde el momento en que nazca el niño debe ser instruido y formado en el conocimiento de la palabra de Dios. El otro dijo: no, amado amigo, es desde el vientre de la madre que el niño se debe empezar a formar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el otro dijo: no, amados hermanos, el niño se debe educar antes de nacer, educando al padre y a la madre. Son los padres los responsables de sus hijos en la formación, en el ejemplo que les demos. Si nosotros no tomamos cartas como padres en el asunto de instruir, de corregir, de disciplinar a nuestros hijos, Dios un día nos va a tomar cuenta. Así que como padres debemos disciplinarnos para llevar a cabo esta labor. El salmo que leíamos hoy al principio del servicio nos mandaba a eso. Que nosotros debemos contarle a nuestros hijos y a la generación que vendrá las maravillas de Dios, para que pongan en Dios su confianza y no sean como sus padres contumaces y rebeldes que se apartan de Dios y no quieren oír su voz.
Así que Dios siempre les está llamando. Y nadie tendrá excusa el día del juicio de que no se les advirtió, de que la palabra de Dios no se les predicó y que ustedes mismos no la leyeron. Tenemos la responsabilidad altísima de instruir, de dar buen ejemplo a nuestros hijos. El Señor un día nos va a llamar a cuentas. ¿Qué va a pasar cuando su hijo quiera hacer lo que le venga en gana? ¿Con qué autoridad usted le va a corregir o a instruir? Así que, hermanos, están ustedes llamados a inscribir sus niños en una pequeña colaboración que hace la congregación, la iglesia, para traerlos a la formación bíblica que va a venir la semana entrante. Esto no es un negocio para nosotros. Los 30,000 pesos que se cobran es para los materiales y para los refrigerios, nada más. Así que saque el tiempo, comprométase en todo lo posible a consagrar a su hijo para Dios. Haga lo que le corresponde hacer como padre, Dios hará el resto. Si su hijo es rebelde, encomiéndelo a Dios, pero a usted le corresponde hacer todo lo posible para sembrar en el niño los conocimientos y los principios de la palabra de Dios. Solo quería advertirles eso y animarlos, hermanos, a cumplir como su rol, el rol de padre que debe cumplir cada uno de ustedes como miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Después de este corto y pequeño autoexamen. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? El Evangelio de Juan. Muy bien. Hoy quiero empezar con una ilustración muy bonita. Se dice que en la fachada de una iglesia en Inglaterra aparece esculpida la imagen de un cordero. Y hay una historia verídica de la razón por qué está esculpida la imagen de un cordero en esa piedra, en la fachada de esa iglesia. Resulta que mucho tiempo atrás, cuando estaban construyendo la fachada de la iglesia, un obrero que era muy rebelde al Evangelio y que nunca había querido escuchar las buenas nuevas de salvación, estaba trabajando sobre un andamio a una altura considerable. El obrero se retiró un poco, caminando hacia atrás en el andamio, de espaldas, para ver el resultado de su trabajo. Pero fue más allá del borde, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Sus compañeros, viéndolo caer, lo dieron por muerto. Pero gran sorpresa, cuando adolorido y un poco maltrecho, se levantó y se fue caminando. No había muerto, había salido ileso de la caída tan estrepitosa. Uno de los compañeros fue corriendo con él para acompañarlo a su casa. El compañero le preguntó qué fue lo que le había salvado la vida, a lo cual el obrero señaló un cordero. Y era la verdad. Un rebaño precisamente estaba pastoreando con sus corderos debajo del andamio y el hombre había caído encima de un cordero. El cordero murió al instante, pero la vida de aquel hombre fue salva. El compañero le dijo: amigo, si no hubieras caído encima de ese cordero, te hubieras matado. ¿Y qué hubiera sido de tu alma? Le hizo esa pregunta cuestionadora, a lo cual el obrero respondió: hoy Dios me ha abierto los ojos y puedo entender lo que tantas veces me habían dicho, que toda la ira de Dios por mis pecados cayó sobre Jesús, el Cordero de Dios, el cual murió en la cruz para que yo pudiera vivir eternamente. Y desde aquel día, el obrero creyó en Jesucristo y fue salvo, y su vida fue transformada por el Cordero de Dios. Y en memoria de este suceso maravilloso, se esculpió un cordero en una de las piedras de la fachada de la iglesia. Y desde ese momento ha servido para presentar el Evangelio
a todos los que preguntan la razón del por qué está esculpido el Cordero en este lugar. Amados hermanos, el pasaje que nos ocupa hoy nos habla de la aparición del Cordero de Dios, iniciando su ministerio, iniciando ese ministerio maravilloso terrenal para quitar el pecado del mundo. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34, y a leer conmigo este pasaje. Juan 1, 29 al 34. ¿Están listos? Juan 1, 29 al 34 será el pasaje en el cual vamos a meditar en este día. Dice así la gloriosa palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, amén. Como les dije, este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: He aquí el Cordero. He ahí el Cordero. Entonces, pongan sus ojos en el verso 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 29 inicia diciendo: el siguiente día. Esto hace referencia al día después del interrogatorio que hicieron a Juan el Bautista, la delegación de sacerdotes y levitas enviados por las autoridades religiosas desde Jerusalén para saber quién era Juan, si era el Mesías, si era Elías o si era el profeta. A lo cual Juan dice que no era ninguno de ellos, sino una voz que clamaba en el desierto: enderezad el camino del Señor, en cumplimiento de la profecía que Isaías había dicho 600 años antes en Isaías 43, que ustedes lo pueden verificar. Merece especial atención que San Juan señala 4 días consecutivos en esta parte de su evangelio. Así que lo que vamos a estudiar hoy es lo sucedido el segundo día de los 4 días consecutivos mencionados en este primer capítulo. El domingo pasado vimos lo que sucedió el primer día. Hoy miraremos lo que sucedió el segundo día. Y 4 cosas muy importantes nos revela Juan en este pasaje del suceso de este segundo día que vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, amada iglesia, vemos el nombre especial que Juan el Bautista le da a Cristo, o el título que Juan el Bautista le da a Cristo. Le llama el Cordero de Dios. Noten nuevamente el versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo lo llama? El Cordero de Dios. Muy bien. 2 cosas vemos en el verso 29 muy importantes: lo que vio Juan y lo que dijo Juan. Si usted observa el verbo, Juan vio una cosa y dijo una cosa. ¿Qué vio Juan el siguiente día? Como dice el texto, vio que Jesús
venía a él, nos dice el versículo. Esta declaración nos enseña una verdad incuestionable, amados hermanos, y es que Jesús es el que viene a nosotros. Nosotros no vamos a Jesús nunca. Él fue quien vino del cielo a la tierra. Las Escrituras dicen que no hay quien busque a Dios. Jesús dijo que el hombre no quiere venir a Él para que sea salvo. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el mismo Juan escribió en su primera carta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En razón de esto, queridos hermanos, solo vendrán y amarán a Jesús aquellos que le fueron entregados por el Padre. Como dice en San Juan 6, versículos 37 al 39. Échale un vistazo allí. Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y escuchen, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que, amada iglesia, si nosotros venimos a Cristo, no es porque usted sea inteligente, no es porque usted entendió el Evangelio, fue porque Dios lo trajo, fue porque Dios le abrió el entendimiento, fue porque Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal vez Dios le esté llamando hace mucho tiempo y usted ha hecho caso omiso, ha hecho oídos sordos. Pero te digo una cosa: si Cristo le entregó en las manos de Jesús, usted un día vendrá al Padre, vendrá a Cristo, pase lo que pase. Así tenga Dios que utilizar lo que tenga que utilizar, usted vendrá a los pies del Señor, aunque pase por fuego. Lo que pasa es que muchas veces, amados hermanos, uno cierra su corazón y Dios tiene que usar disciplinas fuertes para hacernos entender nuestro pecado, y que apartados de Jesús lo único que conseguimos es la condenación eterna. Así que nadie viene a Cristo, nadie lo busca, es Él el que nos busca, es Él el que viene a nosotros, Él es el que nos salva. En consecuencia, la gloria, la honra y el honor solo le pertenecen a Él. Y esta es una verdad que nos enseña este pasaje. Al siguiente día vio Juan, ¿qué? ¿Qué vio Juan? Que Cristo, que Jesús venía a él. ¿Estás viendo tú en esta mañana que Cristo viene a ti? ¿Cuál es su actitud cuando Cristo viene a usted? Cada vez que se le predica la palabra. Porque cada vez que se le predica la palabra, Cristo está viniendo a usted. Y tal vez usted tenga un corazón endurecido. Le interesen más sus negocios, le interese más su plata, le interesen más los paseos, le interesen más otras cosas, pero Cristo no le interesa. La verdad es que un día usted va a morir y va a presentarse delante de Dios. Los hijos que usted tiene no son suyos, son de Dios, pero están bajo su responsabilidad. ¿Y con qué se va a presentar delante de Dios? Lo único que nos va a hacer aceptos delante de Dios es Jesucristo. Si yo he creído y confiado en Él como mi Señor y Salvador, mi justicia es Cristo, mi verdad es Cristo, el camino al Padre es Cristo. Sin Cristo no hay salvación. ¿Y qué dijo Juan? Volviendo a nuestro texto. ¿Y qué dijo Juan? Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Juan llama a Jesús el Cordero de Dios.
Este es uno de los nombres o títulos más gloriosos y significativos para referirse al Santo Hijo de Dios. Este nombre del Cordero de Dios, escúchenlo bien, es tan significativo y vital en la historia de la redención que permea y atraviesa todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como una lanza. Traspasa todos los libros, desde el primero hasta el último, como una lanza afilada. El Cordero de Dios es el centro, es la razón de la Biblia, es la palabra eterna de Dios hecha carne. He aquí el Cordero de Dios. Significa que Él era el verdadero Cordero que Dios sacrificó en el Edén para hacer túnicas de pieles y vestir la desnudez de Adán y Eva por su pecado. Ustedes recuerdan que Adán y Eva hicieron ¿qué cosas? Túnicas de qué? O delantales de hojas. Pero Dios no aceptó sus delantales de hojas. Dios tuvo que sacrificar corderos y hacerles túnicas de pieles para cubrir la vergüenza de su desnudez. Así que he aquí el Cordero de Dios significa que el verdadero Cordero que Dios sacrificó en el Edén para hacer túnicas de pieles a Adán y a Eva era el Señor Jesucristo. Tipificaba al Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Génesis 3:21, y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles el Señor? De los corderos, como se enseña más adelante. He aquí el Cordero de Dios significa que Él era el verdadero primogénito de las ovejas que ofrendó Abel a Dios, del cual Dios se agradó, como dice en Génesis 4:4 al 5. Dice la palabra de Dios, Génesis 4:4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que, hermanos, he aquí el Cordero de Dios significa que Cristo era el verdadero primogénito de las ovejas que ofreció Abel a Dios y del cual Dios se agradó de ese sacrificio. En tercer lugar, he aquí el Cordero de Dios significa que Él era el verdadero Cordero, el cual Dios proveyó a Abraham para sacrificarlo en el lugar del monte Moriah, en lugar de su hijo Isaac. Escuchen lo que dice Génesis 22, 12 al 13. Génesis 22, 12 al 13 dice: cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo que está en el altar sobre la leña, dice: no extiendas tu mano. Génesis 22, 12 al 13. Dios le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Así que, amados hermanos, he aquí el Cordero de Dios significa el verdadero Cordero del cual Dios proveyó a Abraham para sacrificarlo en lugar de su hijo Isaac en el monte Moriah. Ese Cordero que estaba trabado de los cuernos tipificaba y simbolizaba al verdadero Cordero de Dios que un día moriría en lugar nuestro en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, he aquí el Cordero de Dios significa que Él era el verdadero Cordero Pascual
que fue inmolado y su sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para que el juicio de Dios no llegara a las familias de los israelitas la noche de su liberación de la esclavitud de Egipto. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Éxodo 12, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlas en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Así que ese cordero que fue sacrificado por las familias israelitas cuando estaban en Egipto, y de la sangre que untaron en los dinteles, tipificaba la sangre de Cristo puesta en nuestra vida para que la muerte eterna no nos alcance a nosotros, para que nosotros seamos librados de la ira de Dios que vendrá un día. Si la sangre de Cristo no nos lava y nos limpia de nuestros pecados, la muerte eterna vendrá sobre nosotros. Y ese cordero, o esos corderos que fueron sacrificados esa noche, tipificaban al verdadero Cordero de Dios que estaba viendo Juan en esos momentos, que venía hacia él. En quinto lugar, el Cordero de Dios significa que él era el verdadero Cordero al cual señalaban todos los sacrificios matutinos y vespertinos que se ofrecían diariamente en el tabernáculo y el templo para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Escuchen lo que dice Éxodo 29, 38 al 39. Éxodo 29, 38 al 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y eso era algo que se repetía en la nación de Israel para expiar los pecados de su pueblo. Todos esos corderos que sacrificaban, los israelitas tipificaban al Cordero verdadero que un día vendría para quitar para siempre el pecado. Esos corderos no podían quitar para siempre el pecado, pero hubo un cordero que un día llegaría. Y ese cordero, por su perfecto sacrificio, quitaría para siempre el pecado y nos libraría para siempre de las garras de la muerte. En sexto lugar, he aquí el Cordero de Dios. Era el Cordero del cual Isaías había profetizado, que angustiado y afligido no abrió su boca, y que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Vean lo que dice Isaías 53, 6 al 7. Dice así la palabra de Dios, Isaías 53, 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que este cordero, amados hermanos, del cual Juan habla y el cual viene hacia él, era el cordero profetizado por Isaías en Isaías 53, que vino a este mundo y como un cordero fue llevado a la cruz. Fue manso, no abrió su boca, fue y murió en la cruz por nosotros. Y nadie lo pudo impedir. Y él no volvió atrás. Cuando estaba en el monte Getsemaní, dijo: Padre,
viendo lo que tenía que enfrentar, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudaba grandes, su sudor era como gotas de sangre, dice la Escritura. No desistió, fue a la cruz como cordero, manso. Fue llevado como cordero al matadero. En séptimo lugar, he aquí el Cordero de Dios. Significa que Juan el Bautista anunciaba públicamente que Jesús era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Escúchenlo bien. Ese Cordero, el cual aparece frente a Juan el Bautista, era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, que con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos rescataría de nuestra vana manera de vivir, expiando el pecado de su pueblo escogido por medio de su propia muerte en la cruz del Calvario. Observen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. Cuando Juan vio esto, se estaba cumpliendo esto que dice Pedro: manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Amén. Qué importante entender esto, ¿no les parece? Si ven ustedes cómo va permeando la figura del Cordero por toda la Biblia, como una lanza cortante que muestra que Él es el camino al Padre. Y en octavo y último lugar, he aquí el Cordero de Dios. Es el Cordero inmolado de Apocalipsis 5, que está sentado en el trono, ante el cual los millones y millones de ángeles y todo lo creado en los cielos y en la tierra lo alaban, como el único digno de recibir junto con el Padre toda la alabanza, la gloria y el poder, porque con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Escuchen lo que dice y lean conmigo Apocalipsis 5, 8 al 13. Apocalipsis 5, 8 al 13. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante ¿de quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es una escena gloriosa, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escuchen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si no conmueve esto su corazón, ¿qué lo conmueve, amado hermano? ¿Notan ustedes la obra del Cordero de Dios? ¿Notan ustedes la trascendencia? Sin Cordero de Dios no hay salvación. Él es nuestra Pascua.
Él es el camino. Él es la verdad. No lo desprecies, porque te lamentarás por la eternidad. Rinde hoy tu vida a Jesucristo, el Cordero de Dios. No siga viniendo a la iglesia por venir. No siga siendo un religioso. Rinde tu vida a Cristo y su vida será transformada para siempre, porque Él es el único digno. Ustedes notan, dice, y a todo lo creado que está en el cielo, en el verso 13, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Imagínense, toda la creación. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos daremos gloria, honra y honor al Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Cordero inmolado. Y es de ese Cordero que está hablando Juan cuando Él se manifestó al mundo y dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? En Romanos 6:23 está claro. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué es necesario que haya muerte para que haya perdón de pecados? Pues la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo fue que fue remitido el pecado de Adán y Eva? Cuando Dios derramó sangre por esos corderos que sacrificó en el Edén para poder vestir la desnudez de su pecado. Y ese es el principio que se aplica en todas las Escrituras. Sin Cristo no hay salvación. Él es el Cordero de Dios. Y en segundo lugar, observemos en este pasaje la obra especial que llevó a cabo Cristo, el Cordero de Dios, descrita por Juan el Bautista. Regresando a nuestro pasaje, dice Juan el Bautista que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero Salvador, que no vino a la tierra simplemente como un conquistador, ni como un filósofo o un mero maestro de moral. Vino a hacer aquello que el hombre jamás podrá hacer por sí mismo. A hacer aquello que el dinero y la ciencia no pueden conseguir. A hacer aquello que es esencial para la verdadera felicidad del hombre. Vino a reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre era enemigo de Dios. Vino a quitar el pecado. Lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre mí y vosotros, dice Dios. Hay un abismo de separación entre Dios y el hombre debido a nuestro pecado. Pero Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, que remueve aquello que nos separa de Dios. Entonces, amados hermanos, Él vino a hacer aquello que el hombre no puede hacer por sus propias buenas obras, por su propia piedad. Es decir, vino a salvarnos de la condenación eterna que merecíamos por nuestras iniquidades. Vino a darnos vida eterna porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Nadie podrá ser justo por su propia justicia. La única justicia que Dios acepta en el trono del juicio, en el tribunal, es la justicia de Cristo. Observen lo que dice Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5 dice:
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dos cosas muy importantes nos enseña Primera de Juan 3:5. La primera es que nosotros sabemos y debemos creer que Él apareció en la tierra, que vino del cielo a la tierra y se apareció entre los hombres, nacido de la Virgen María, para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo hizo? Porque en Él no hay pecado. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Cristo como único, suficiente, perfecto y para siempre? Porque Él no cometió pecado. Él nunca violó la ley de Dios y cumplió todos los estándares exigidos por el Señor. Por eso, Él es el único digno y el único sacrificio aceptable delante de Dios. Por eso puede quitar el pecado, pagar la deuda que nosotros tenemos para con Dios. Hebreos 9, 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26. Lean conmigo, hermanos, tomen anotaciones, cojan su Biblia, busquen. Así no se duermen, así están activos. Muestran que están despiertos. Muestran que realmente están interesados en lo que se está hablando. Aquí estamos para aprender de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, cada día, cada mañana y cada tarde, es un sacrificio que se realizó una vez. Eso quiere decir que fue único. Número 2, que fue suficiente. Número 3, que fue perfecto porque Él es sin pecado. Y número 4, que fue para siempre. Y en eso nosotros debemos descansar. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Y observen lo que dice Primera de Pedro 2, 24 al 25 acerca de esta misma verdad. Primera de Pedro 2, 24 al 25 dice, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, por Cristo, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Qué pasaje tan hermoso, ¿no les parece, queridos hermanos? Aviven su espíritu, lean la palabra con devoción, con los ojos del Espíritu Santo. Observen lo que dice. Hablando de Cristo, dice, quien llevó Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿A dónde? Esos pecados sobre su cuerpo fueron llevados al madero, a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él murió para que nosotros viviéramos. Él se entregó para que nosotros no fuéramos entregados a la ira de Dios. Ahora vivimos a la justicia, por cuya herida el cuerpo de Cristo fue convertido en una llaga completa con todo lo que le hicieron sus verdugos. Era una llaga completa su espalda, sus sienes, su rostro amoratado, abofeteado y escupido, su cuerpo traspasado con una lanza,
por su llaga. No se está refiriendo simplemente a las llagas que le hicieron los clavos. Se está refiriendo a la llaga de su cuerpo. Dice la Escritura, y por cuya herida o llaga fuisteis sanados. Él fue hecho una llaga para que usted y yo fuéramos sanados de la llaga de nuestro pecado, de la lepra de nuestro pecado. Y luego en el versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos nosotros? Ovejas descarriadas. Pero ahora, por Cristo, por lo que Él hizo, hemos vuelto al pastor. ¿Qué es Cristo? El pastor y el obispo, el sobreveedor de nuestras almas. El pastor no soy yo. El pastor es Jesucristo. Él es el obispo de vuestras almas. Cuando el texto dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, significa dos cosas básicamente. No significa que el pecado ya no exista. No, hermanos. Significa básicamente dos cosas. En primer lugar, que el sacrificio que hizo en la cruz fue más que suficiente para cubrir, si Él quisiera, los pecados de todo el mundo. Pero esto no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Solo es efectiva esta salvación para los que se arrepienten y creen en Él como el Cordero de Dios. Por eso la Escritura dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y número 2, significa que Cristo, el Cordero, no murió exclusivamente por los judíos, sino también por los gentiles, por gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Como dice Apocalipsis 9, versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, perdón. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Juan está teniendo una visión de lo que ya es glorificado, después del suceso de las primeras cosas. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, ¿y a quién? Y al Cordero. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace referencia que no solamente Cristo vino para los judíos, sino para todas las naciones gentiles, de donde Dios tomaría gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, para formar un solo pueblo junto con judíos, que se llama la Iglesia. Y ese pueblo estará reunido en la eternidad y por siempre con el Señor en la Nueva Jerusalén, alabando y dando gloria al Cordero que los redimió. Bendito sea su santo nombre. En tercer lugar, el pasaje de nuestro estudio nos muestra otra vez la reiteración del testimonio que Juan hace acerca de la divinidad de Cristo y la tarea que Juan el Bautista tenía que anunciarlo al mundo. Lean conmigo Juan 1, 30 al 31. Juan vuelve a reiterar quién era Cristo y la tarea que a él le correspondía hacer. Miren lo que dice Juan 1, 30 al 31. Este es, hablando del Cordero, aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua.
Ahora adelántese al versículo 34. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, Juan dice en el primer versículo, este es de quien yo dije. Juan reitera nuevamente, como ya lo había dicho el día anterior en el verso 27 del mismo capítulo, que el Cordero que venía a él era antes que él porque era primero que él. Con esta declaración Juan reconoce nuevamente que Jesús preexistía, es decir, que era el Verbo eterno, el Hijo de Dios hecho carne, el cual se había manifestado al mundo y en estos momentos estaba frente a ellos personalmente. Juan está reconociendo que él simplemente es un mortal, pero que aquel que está delante de ellos preexistía, que era eterno, era antes que él, porque era primero que él. Y en el verso 31, de lo que leímos ahorita, donde dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan confiesa que antes de este momento no conocía a Jesús personalmente. Jesús ya tenía 30 años, pero Juan no lo conocía, sino que hasta ahora lo está viendo. Sin embargo, para que fuese manifestado al mundo, dice Juan, por esta razón, él había venido con anterioridad, bautizando en agua, para que la gente preparara sus corazones para recibir al que quita el pecado del mundo y bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, si usted observa Juan 1:34, dice, y yo le vi, otra vez testifica Juan, y yo le vi, fue un hecho real, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta declaración es muy importante. Juan vuelve a reiterar su testimonio acerca de Cristo como Dios, afirmando que él vio y dio testimonio de que este Cordero que estaba frente a ellos era el Hijo de Dios, es decir, que era Dios mismo. Recordemos, amados hermanos, que para los judíos, alguien que se llamara o lo llamaran Hijo de Dios era una blasfemia, porque era hacerse igual a Dios. Así que cuando Juan dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, está diciendo que este que está frente a ellos es Dios mismo, es el Dios hecho carne, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad que existía antes de todos los tiempos y desde la eternidad con Dios el Padre. Nada más ni nada menos estaba frente a ellos la segunda persona de la Trinidad, el Santo Hijo de Dios. Por eso este evento es tan significativo y tan importante, porque lo que sucedió en el mundo es la manifestación del Hijo de Dios, el varón, hecho ya adulto, dispuesto a cumplir su ministerio terrenal durante 3 años, desde ese momento que aparece. Y en cuarto lugar, y último lugar, observemos en este pasaje el oficio, escúchenlo bien, el oficio especial que Juan el Bautista atribuye a Cristo el Cordero de Dios. Dice Juan que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pongan sus ojos en el verso 32 y 33 y leamos. Juan dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio. Juan sigue dando testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, amén. Juan testifica que vio al Espíritu Santo que descendía sobre el Señor como paloma.
No que el Espíritu Santo sea una paloma. Es el animal que simboliza al Espíritu Santo. Y esa paloma permanecía sobre él. Y dice que aquel que le envió a bautizar con agua, es decir, Dios el Padre, aquel le había dicho, esta es la señal, cuando veas descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, en cumplimiento de lo que dice Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es el cumplimiento de esta profecía allí en ese momento. El bautismo realizado por el Señor Jesucristo es un bautismo muy diferente al bautismo en agua. Es un bautismo que viene de lo alto, que solo el Señor Jesucristo puede realizar. Es un bautismo que consiste, amados hermanos, en la implantación de la gracia salvadora en el interior del hombre pecador. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Es el bautismo que regenera y nos da una nueva naturaleza. Es un bautismo no del cuerpo, sino del alma y del corazón. Es un bautismo que nos sella y nos hace propiedad de Cristo. Es el bautismo que recibió el ladrón arrepentido en la cruz, sin ser sumergido ni rociado con agua por la mano del hombre, sino por la mano de aquel que lo bautizó con el Espíritu Santo, estando aún colgado en la cruz junto con él, porque ese ladrón se arrepintió y creyó que Cristo era inocente y que era el Cordero que moría por sus pecados. Es el bautismo que solo Dios puede realizar. Es el bautismo donde viene Dios y con su poder transforma nuestro corazón y nos hace una nueva creación. Y pone ese fervor y pone una nueva mente y un nuevo corazón en nosotros para seguirle. Amados hermanos, una cosa debe quedar clara, y es que el bautismo que realizó Juan, el Bautista, el cual tenía como objetivo testificar y preparar a los judíos para recibir al Salvador que se manifestaría en el mundo, es diferente al bautismo que mandó Cristo a sus discípulos y a su iglesia. Los cristianos nos bautizamos como el testimonio público de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque nos hemos arrepentido y hemos creído y confiado en el sacrificio de Cristo, nuestro Cordero inmolado, que quita el pecado y nos justifica ante Dios. Así que yo les hago una pregunta para terminar la enseñanza el día de hoy. Este pasaje el día de hoy nos recuerda que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Así que la pregunta es, ¿realmente has creído en Jesucristo? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados y le has recibido como su Señor y Salvador? ¿Realmente has creído en Cristo como lo que dice la Escritura y revela la palabra de Dios? Al igual que Juan el Bautista, nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesús y a compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás. ¿Cómo lo podemos hacer? Viviendo una vida cristiana ejemplar, hablando de nuestra fe y compartiendo la palabra de Dios con los demás. Porque si realmente hemos creído, tenemos que hablar de aquel que nos salvó. Así que preguntémonos al considerar este pasaje, si estamos cumpliendo con esta labor, si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y si realmente hemos creído de corazón en Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído y confiado de corazón en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Realmente has creído en Cristo? ¿Realmente te has arrepentido? ¿Realmente estás confiado en lo que Él hizo y no en tus propias justicias? ¿Realmente Cristo ocupa la preeminencia en su vida? Hoy hemos visto lo trascendental,
Lo importante, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna. Pregúntese hoy con toda sinceridad, amado que me escuchas, si en realidad solo te estás conformando con un conocimiento intelectual del Cordero de Dios. Porque hoy puedes salir sabiendo mucho, pero ¿de qué te sirve saber si eso no se hace parte de su ser interior? Simplemente atesoras un conocimiento intelectual que es bueno, pero si ese conocimiento intelectual no se hace parte efectiva de su diario vivir, de sus acciones, de nada sirve ese conocimiento intelectual. Porque si es así, realmente entonces nunca has confiado en el Cordero de Dios para que sus pecados verdaderamente sean perdonados y su vida cristiana transformada por la sangre expiatoria del Cordero. Recuerde que Cristo vino a hacer por el hombre algo que usted y yo no podemos hacer por sí mismos. Algo que es esencial para la felicidad nuestra, para la verdadera felicidad, aclaro. Porque muchos creen que la felicidad es tener plata y pasear y tener salud. Eso es bueno y son bendiciones de Dios, pero esa no es la verdadera felicidad si Cristo no está gobernando su vida. Él vino a quitar el pecado. Nuestra vida es corta. Un día vamos a morir. Y cada día que pasa es un día menos en la cuenta regresiva de Dios. Un día más que nos acercamos a rendir cuenta al Señor. Un día más que nos acercamos a la muerte. Y si la vida que Dios le da no la aprovechas para conocer, amar, servir y estar convencido de las verdades del Cordero de Dios, su vida se perderá. Estarás separado de Dios por la eternidad. Eso es puro cuento. Bueno, yo prefiero creerle a la palabra de Dios y no a mis propios razonamientos humanos, materialistas, que no se conforman a la verdad de Dios. Le creo a la palabra de Dios. Y si después de la muerte no hay vida y no hay juicio, nada pierdo. ¿Sí o no? Nada pierdo. Pero si hay vida, y si hay perdón de pecados y comunión con Dios por toda una eternidad y vida eterna, lo he ganado todo. Pero si tú no crees y mueres sin Cristo, ¿qué pasará? Te perderás. Así que yo prefiero creerle, porque creyendo, haya o no haya, para mí todo será ganancia. Pero si tú no crees y mueres y hay, lo perderás todo. Así que, hermanos, no creas que tú te vas a salvar haciendo buenas obras. El mundo nos quiere meter eso en la cabeza, que uno se redime a sí mismo. Yo no le hago mal a nadie, dicen algunos. Yo soy buen marido, le doy el mercado a mi esposa, nada les falta a mis hijos. Pero si no les das la palabra de Dios, si no tienen a Cristo, están carentes de todo. Eres pobre, desventurado, ciego, pobre y desnudo, como dice Apocalipsis. Solo estaremos vestidos con vestiduras eternas de salvación cuando creemos en Cristo. Solo lo tendremos todo cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que confía en Cristo. Rinde tu vida al Señor hoy. No dejes para mañana, hermano. Déjeme ir a arreglar unas cuenticas y después entonces. Estoy muy joven. Tengo que disfrutar la vida. De pronto disfrutando la vida te quedas disfrutándola y te vas al infierno. Reconoce hoy a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Mira al Cordero hoy. He aquí el Cordero de Dios. Es el único que puede quitar tus pecados. Es el único que puede reconciliarte con Dios. Mira al Cordero. Mirad a Él y sé salvos todos los términos de la tierra, dice el profeta Isaías.
colóquese de pie. Amado Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias por darnos el entendimiento. Traspasa los corazones con la lanza del Cordero de Dios que atraviesa la teología y los libros de la Biblia, del Génesis, Apocalipsis. Traspasa nuestros corazones, Señor, con esta verdad inquebrantable. Solo el Cordero de Dios es digno de tomar el libro, de abrir los sellos. Por eso los millones y millones de ángeles y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, alaban y glorifican al que está sentado en el trono y al Cordero, que fue inmolado, que entregó su vida para salvarnos. ¿Cómo no hemos de honrarle? ¿Cómo no hemos de rendirnos a Él? Quebranta los corazones de piedra, quita la incredulidad, Señor, y rinde hoy a todos los que han escuchado este mensaje a los pies del Cordero de Dios, que derramó su sangre para lavarnos de nuestras iniquidades. Lávanos y límpianos de nuestra maldad. Si ya has creído en el Cordero, sigue creyendo más, abrázale más, para que Él te santifique más y más de tus pecados. Y si no has creído, hoy el Señor te está hablando para que creas de corazón, para que rindas tu vida a Él y seas limpio y tus pecados sean removidos y vengas a la comunión con el Padre, porque el Cordero te ha traído a la comunión con Él por la fe en la obra que Él hizo en la cruz. Escucha mi clamor, Señor. Salva, Señor. Aviva los corazones, Señor. Trae salvación. Ayúdanos a testificar con valentía, con sabiduría y ejemplo del Cordero que fue inmolado en la cruz para quitar el pecado y reconciliarnos contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.